Juntos a crecer con primates que cuestionan. Ven, empieza a aprender pensamiento crítico y venga radical. El Primates es el canal. Libera tu mente, abre tu corazón. Vamos. Se me pegaron duro. No lo sé. Pero, bueno. That's it. Pues fue bueno, ya fue. Excelente. Bueno, en este episodio número 3 de Primates vamos a hablar de muchas cosas interesantísimas. Una de ellas, pero noticias de actualidad, porque tenemos que abordar eso, lo que está pasando ahora. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Si hablamos un poquito de la dimisión de Joe Biden a la carrera de la reelección presidencial de los Estados Unidos. Dimisión. Pues él dimitió, él dijo que ya no seguía más de esa carrera de la presidencia, la reelección. Me imagino Sí. yo que ahora seguirá Kamala Harris, ¿no? ¿Pero qué piensan de retirarse cuando usted cree que las posibilidades se las puede dejar a otra persona o en pro de verdaderamente ganar el poder, hacer un paso al costado? Pero es complicado porque Kamala Harris la verdad no ha tenido una buena imagen mediática. Yo creo que no se escucha mucho de ella y de un momento a otro irse contra el monstruo mediático que es Trump. Pero aunque yo creo que era la única opción que les quedaba, realmente, porque en los últimos eventos, presentaciones donde se ha visto a Biden, pues demasiado senil, diría yo. Completamente viejo. Completamente viejo está Biden. Completamente No, y viejo. pues que yo creo que su equipo o el mismo partido que está detrás Ujú. apoyándolo se tiene que haber dado cuenta de que él no está en las facultades cognitivas. Ya no para- lo pueden negar. Claro, es muy difícil y o sea, también la relevancia mediática que ha tenido, porque mucha parte del país está diciendo lo mismo. El señor no está para gobernar el país más importante El mundo, del prácticamente. mundo, por decirlo así. Sí. Entonces, es una estrategia que sí o sí tienen que hacer. Y yo creo que antes, por el mismo miedo a Trump y a su forma de gobierno, pues ahora con una contraparte, pues que tiene, por lo menos puede hablar, ¿cierto? Sí. A ver, tenemos que elegir ahora entre los candidatos. Uno que pueda hablar, otro que no. Bueno, aunque también lo importante es que hay un contraste interesante, porque Sí. Kamala Harris, tiene orígenes del Medio Oriente, creo, si no estoy mal. Entonces, pues va a ser mucho más pro a políticas de migración, por decirlo así, Se esperaría, claro. en comparación de lo Que Trump ha que dicho, claro. propone Trump o de la idea de Trump. Podría ser. Entonces está interesante. Tenemos que ver cómo aprovechar eso en términos económicos. Hay que ver cuáles son las oportunidades que se abren. Claro. Y claro que, pues, como decía la economía se basa mucho en la confianza, pero ver, como habíamos dicho en el podcast anterior, el estado social, que es que qué mensaje le da este cambio, esta decisión al pueblo. O sea, el presidente no puede con la candidatura, pero él sí puede con la presidencia. Puede con la presidencia, estamos seguros de que puede con la presidencia. Pero bueno, cuando llegue el momento de votar, tienen que votar por lo que ustedes estén convencidos o crean que va a ser lo mejor para el país, ¿no? Probablemente la mayoría de nuestros oyentes no va a votar en Estados Unidos. Entonces, Pero sí lo que implica para el resto de Latinoamérica cualquier movimiento político, económico y social de los Estados Unidos. No podemos olvidar que Estados Unidos es la potencia mundial y por ende la potencia a nivel latinoamericano. La potencia más potente. La potencia más potente. Segunda. La potenciación. La segunda potenciación. Pero sí, completo. Entonces, mucha gente dirá, pero los Estados Unidos, sí, claro, no es que efectivamente los Estados Unidos genera importantes cambios, o mejor dicho, cualquier cambio que sucede en los Estados Unidos a nivel económico y social afecta a toda Latinoamérica. Sí, total. O afecta para bien o para mal. ¿Sí? Bueno. Entonces, si hay una muy buena economía, es un país que compra muchos recursos latinoamericanos, es un país con el que comercia mucho toda Latinoamérica. Entonces, cualquier cambio que se dé, efectivamente, ya lo digo yo, lo va a afectar para bien o para mal. Entonces, hay que estar interesado en el tema. Igual, nos tiene que interesar Colombia, nos tiene que interesar Panamá, nos tiene que interesar nuestros propios países. El mundo entero. ¿Sí? El mundo entero, por la globalización que existe ahora. Pero no podemos dejar de lado, efectivamente, que cualquier cosa que cambie en los Estados Unidos tira un poco la balanza. Claro. Tiene un mayor impacto en la economía global. Muy cierto.
relativamente hablando. Entonces, sí, no solamente decir, pues eso es allá en los Estados Unidos. ¿A mí qué me importa? Efectivamente, ya comprobamos con la guerra de Ucrania que cuando Que no va a se importar. afecta, nos va a terminar por- afectando a nosotros. Total. Paso. Ahora, Rico, mira que un tema interesante que a mí siempre me ha gustado escuchar. Aprender. Volver a repetir que la moto pasó muy cerca, seguro yo no voy a poder. Nico, la moto pasó muy cerca. Nico, ¿por qué no nos explica un poquito un tema bien interesante que no sé, que te apasiona? El tema de las conexiones neuronales. Vimos un salto impresionante pues, de la política a ese tema, pero yo sé que es bastante interesante que uno pueda lograr entender por qué la buena alimentación, el sano ejercicio, como lo dijiste, hace que las conexiones neuronales como que fluyan mucho mejor y entonces uno pueda tener una buena salud mental. Me decías que hacer algunos ejercicios permite que el cerebro se ejercite, de pronto no lo entiende, ¿no? Bueno, pues ese es un tema bastante amplio, ¿cierto? Podemos decirle neurociencia, la clase de neurociencia 101, por decirlo así, y es que realmente lo más crucial de ese tema, ¿cierto? Es que nuestro cerebro realmente es como, tiene una correlación material, ¿cierto? Dentro de la cabeza, en forma de patrones eléctricos, ¿cierto? Tenemos unas células, ¿cierto? Muy interesantes, que son las neuronas. Tenemos alrededor de 90 billones de neuronas, ¿cierto? En nuestro cerebro, aproximadamente los humanos. Y todas ellas están interconectadas entre sí, ¿cierto? Sí. El promedio de conexiones entre una neurona y otra del cerebro, unas más, otras menos, es alrededor de 10.000 conexiones con otras neuronas, ¿cierto? Entonces, si tomamos el cerebro como este órgano receptor de información, ¿cierto? Y procesador de información, es muy interesante ver que tal vez todas las posibles interacciones del mismo ni siquiera las hemos... mira, bueno, perdón, qué pena. Estaba haciendo apariciones de Wilmar por ahí. Bueno, retomando. El cerebro, ¿cierto? Ajá. Resulta que absolutamente cualquier cosa que nosotros experimentamos en la realidad, cualquier experiencia, cualquier estímulo, tiene una correlación específica en nuestro cerebro. Claro. O sea, desde lo que estemos viendo, lo que estemos escuchando, en el ambiente en el que nos sentemos, ¿cierto? En el que nos encontremos. Entonces resulta que él tiene una capacidad muy importante y es la plasticidad. La plasticidad del cerebro. La capacidad de reconectarse a sí mismo. Estamos hablando de que el procesamiento de la información dentro de nuestra cabeza depende de las muchas conexiones entre estas neuronas y cómo se transmite la información eléctrica. Que nosotros diríamos, bueno, pero ¿cómo mera información eléctrica es capaz de convertirse en toda la complejidad de la experiencia humana, ¿cierto? Claro. Pero es que estamos hablando de números tan absurdamente grandes que podríamos decir que existen más conexiones dentro de las neuronas en nuestra cabeza que estrellas en nuestra propia galaxia, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un número absurdo que a la hora de ponerlo en términos que podamos entender nos cuesta, pero que perfectamente podría emerger de esta complejidad, ¿cierto? De esta interconectividad. Bueno, entonces respecto a lo de qué tipo de experiencias, ¿cierto? Nutren esa capacidad del cerebro. Sí. Yo te hablaba de los ejercicios. ¿Por qué? Resulta que... ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Soy gordo? No. A mí no me vayan a hablar de ejercicio, de nada les digo. Yo quiero escuchar sus ejercicios. Bueno, a ver, resulta que las neuronas, cuando se comunican entre sí, ¿cierto? Ellas, la velocidad de la información es capaz de modificarse. Por ejemplo, nosotros, una de las habilidades más mágicas del cerebro es la capacidad de aprender. Y nosotros vemos que cuando aprendemos algo, siempre se cumple como regla general el mismo sistema. Y es que al principio somos malos haciendo algo, o porque estamos entendiendo primero cómo funciona.
después de la repetición y la práctica, como que somos capaces de irnos mejorando. Podemos poner el ejemplo de un deporte. Sí. ¿Ya? Al principio no sabemos cómo, supongamos que vamos a aprender a jugar fútbol, ¿cierto? Entonces, el fútbol tiene muchas complejidades. El dominar bien el balón, el aprender a golpear con la suficiente fuerza. Tu cerebro todo el tiempo tiene que hacer una tremenda cantidad de cálculos para modificar cómo interactúas vos con el balón de fútbol, ¿cierto? Por decir, si tenés que parar el balón, tenés que posicionar de cierta forma el pie para reducir el impacto, ¿cierto? A la Sí. hora de... Fíjate que no te vayan a atacar, también ver a dónde lo vas a patear, tener Claro. poquitos segundos para Son decidir. muchísimas cosas. Entonces, al principio, pues, cuando empezamos a entrar en el deporte, es muy complicado, pero luego se va volviendo autónomo, automático. Resulta que hasta que pues llegamos a tener atletas profesionales que son extremadamente buenos en ello y que Claro. vemos que hacen cosas que a un amateur le parecerían imposibles, pero que después de cierto proceso de aprendizaje, pues se puede llegar, lo hemos visto que los humanos llegan Son a hacer posibles, cosas claro. muy, entonces, en eso en todas las áreas que se puede aprender, desde matemática, Pero yo que tengo que hacer un paréntesis para que... Hoy tengo que hacer un paréntesis. para que la Vocalice, gente vocalice. vocaliza. Yo ahí tengo que hacer un paréntesis para que la gente entienda por qué Nicolás se refiere tanto a eso, porque es profesor de química, es químico graduado. Exacto. Entonces sabe cómo es el movimiento químico del cuerpo, sobre todo especializado en bioquímica, ¿no? Bioquímica, sí. Exacto, entonces por eso nos está explicando ese tema ahí. Ahora se vuelve un poquito ladrilludo, pero vamos a ir haciendo un poquito También. de trata todo esto. Con la repetición y la Con la repetición, repetición. vamos a ir mejorando. Se van a acostumbrar a escuchar tanto ladrillo. Tanto ladrillo. Así que Ladrilludo. montemos una pared bien bacana. Bueno, entonces resulta que ese proceso de aprendizaje se correlaciona, como lo decía, se correlaciona con estructuras neuronales dentro del cerebro. Lo que pasa es que, ¿qué es una neurona? ¿Cierto? Una neurona es una célula especial, por decirlo así. Si comparamos las células típicas dentro del cuerpo, vemos que son simétricas, redondas, como encapsuladas dentro de una membrana bien definida. Un huevito. Sí, como un huevito, exacto. Los glóbulos rojos, por ejemplo. Son Como un huevito, con cariño, como un huevito. sí, un huevito. Bueno, pero resulta que las neuronas como tal son un tanto asimétricas, ¿cierto? Se componen de un cuerpo celular, una cabeza, ¿cierto? Y una proyección que se le conoce como el axón de la neurona, ¿cierto? Entonces resulta que para hacer un paralelismo, algo que nos pueda interpretarlo mejor es No ilustre. como es un transmisor, un receptor y transmisor de información, ¿ya? Entonces la neurona tiene dos puertos, un puerto de entrada, eso, aquí está la imagen perfecta, un Seguramente puerto no de se está entrada, viendo, pero es perfecta la imagen. bueno, pero la vamos a proyectar, y un puerto de salida, que es el axón. Resulta que cuando se genera una sinapsis, o sea, se genera una descarga eléctrica, lo que pasa es que diferentes químicos, ¿cierto? Neurotransmisores se les conoce, son capaces de afectar la polaridad, o bueno, al decir polaridad me refiero a qué tan cargada eléctrica o positivamente está la neurona, ¿cierto? Entonces, por decir, las células, ¿cierto? La forma de generar electricidad dentro de las células, La electricidad, Nico, así. la forma de generar electricidad dentro de las células es muy interesante. Y es que consiste simplemente de acumular iones, ¿cierto? Pequeños iones cargados, sea positiva o negativamente, dentro y fuera de la membrana de la célula. Por decir, la célula tiene dos tipos de proteínas. Unas se llaman bombas, pumps, como la bomba de sodio y potasio, y otros se llaman canales. Quiero decir, antes estamos hablando de eso, de la bomba y el potasio. Las bombas del potasio. Estamos hablando de la bomba y el potasio. Entonces resulta que si nos imaginamos la célula, ¿cierto? Vemos que ella tiene una membrana que separa lo del interior de la célula del exterior, donde está todo el fluido extracelular. Por Como un decirlo así. huevito. Como un huevito. Pero te acuerdas que le pregunté qué tiene que ver el ejercicio con la... Claro, pero primero tiene que irse a la etimología de todo
Y hablar de huevitos para poder explicar. Es que, bueno, ¿por qué era el ejercicio? No, pero voy a tratar de cubrir esto rapidito y verás. Lo prometo, que se va a entender. Entonces resulta que las proteínas, ¿cierto? Son capaces de introducir iones o sacarlos, estas proteínas, los canales o las bombas. Entonces lo que hace la célula es que para poderse comunicar se genera un desequilibrio, ¿sí o qué? En química hablamos mucho de los balances de cargas, y es que las cargas positivas y negativas se atraen, ¿cierto? Pero si yo tengo igual número de cargas positivas y igual número de cargas negativas, tenemos una carga neta de 0, ¿cierto? Sí. Porque todo se balancea. La negativa se atrae con la positiva, la negativa se atrae con la positiva, la negativa se atrae con la positiva. Lo que hace la célula para producir electricidad es que invierte energía en generar un potencial negativo. O sea, que el interior de la célula sea mucho más negativo que el exterior. Okay. O sea, las bombas se encargan de meter iones, ¿cierto? Meter iones dentro y meter y sacar iones para generar que haya mayor concentración de iones negativos dentro que fuera. Entonces ahí creamos algo que se llama un potencial, ¿cierto? O una tensión de voltaje. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy generando que a través de una membrana, que es la membrana de la célula, haya mayor concentración de cargas negativas dentro y mayor concentración de cargas positivas fuera, pues esas cargas quieren estar juntas, claro, quieren atraerse todo el tiempo, pero ahora tienen una barrera de potencial, que es la membrana. Entonces resulta que en el momento que ellas están generando ese desequilibrio, esa polarización negativa, ¿cierto? Va a llegar un momento en el que la tensión es tanta que un estímulo diminuto va a generar que los canales se abran y luego todos los iones vuelvan a buscar el balance, ¿ya? Entonces, por decirlo así, normalmente el estado de reposo de una membrana celular dentro de la neurona es como de menos 70 milivoltios, ¿cierto? Okay. Porque está despolarizado, es negativo. Cuando llega a ese umbral, entonces ella empieza a polarizarse a medida que empiezan a entrar estímulos, a comunicarse. Cuando se polariza y se abren los canales, pues rápidamente los iones entran y tratan de balancear balancear las cargas. Claro. Se abren los canales de la membrana. El desbalance. Claro. Entonces resulta desbalancear el desbalance. Que cuando se genera eso, esa interacción, se rompe el umbral del potencial de acción, se llama. Y genera una descarga eléctrica que va a lo largo de todo el cuerpo de la neurona. Entonces, esto pasa de igual manera miles y miles de veces para producir un pensamiento, para producir un estímulo, para producir un movimiento. Resulta que a medida que de la velocidad de propagación de esta señal eléctrica depende el procesamiento del mensaje que se está transmitiendo. Sí. Entonces, pronto llegará. Entonces, espeso esto. Está un poquito espeso, pero mi tío dijo que explicara neurociencia. Sí, todo es culpa de. Me tiró al fuego. Él dijo, no les gusta el agua, les va a dar una mazamorra fría para que no joda. Bueno, entonces resulta que si esta polarización y repolarización entre el mismo número de neuronas sigue ocurriendo, proteínas específicas mejoran la comunicación, ¿cierto? Precisamente un tipo de células que se llaman las células gliales, ¿cierto? Envuelven el canal axonal y lo aíslan, como si fuera el aislante de un cable eléctrico, literalmente hablando. Y hace que la velocidad del procesamiento de la información aumente por varias escalas, ¿cierto? Por varios factores. Ya básicamente yo no soy eléctrico, pero sí he escuchado que el hecho de que encaucheten un cable permite que la corriente eléctrica fluya mucho más rápido, se dispersa. Que no se dispersa en los alrededores. Yo, por ejemplo, no soy eléctrico, nunca he escuchado la palabra encauchete. ¿Encauchete? No sé qué encauchete. Cauchetar es ponerle caucho a algo. Aislarlo. No encauchar, es que encauchetar. Aislarlo. Claro, rodean el cable de un material aislante, entonces claro, no hay pérdida, no hay tanta pérdida. Es como otra membrana y prácticamente otro huevito. Exacto. Solamente son puros huevitos. Pero que no transmite electricidad, que no permite el flujo de iones. Entonces, ¿y qué tiene que ver con el
Entonces, ¿qué tiene que ver con el deporte? Resulta, Una pregunta suelta que claro, No le preguntes nada a un químico porque se va a No le soltar, pones te va a hablar de huevitos. Eso es horrible. bueno, Pero básicamente, entonces resulta que cuando este tipo de sucesos se repite en el tiempo, pues aprendemos, ¿cierto? Sucede algo que se llama la potenciación a largo plazo. o sea, la neurona aprende cómo hacer ese trabajo. Claro, ¿cómo hacerlo más rápido? Entonces ya deja de ser tan consciente y lento el procesamiento y se Se vuelve vuelve más automático. automático, se vuelve Oh. más autónomo. Ya es No es como como, aprender a conducir. Yo exacto. ya en algún momento ya muevo los pies y ya no estoy pensando en hacerlo, sino que Ujú, mi pie responde como un estímulo ya que está pregrabado ujú. y yo freno cuando tengo que frenar, acelero cuando tengo que acelerar. Pero esto es Total. porque ya están establecidos, o sea, ya están establecidas las estructuras y por eso es más rápido. Ujú. O sea, estás diciendo que tal vez, porque eso he sentido yo, ¿no? Y decime si no se ha mencionado pronto en la ciencia. Pero yo siento que cuando yo veo una cosa nueva por primera vez, la experimento más lento que la segunda, la tercera y la cuarta. Para darles un ejemplo, cuando yo estoy viendo un short, un reel, un TikTok, que podrían decir también, la primera vez que lo veo, yo como que lo veo todo más lento y puedo prestarle más atención a todas las cosas. Y la segunda y tercera vez que lo veo, ya siento que pasa muy rápido. Es como que la primera vez, suponiendo, simplemente es como haciendo una conexión para yo poderlo entender. Ujú. En la primera experiencia estoy yo estableciendo estas estructuras para que Nuevas conexiones. empiecen nuevas conexiones. Y en la segunda ya están las conexiones, entonces simplemente es volver a consumir algo que ya había visto. Ujú. Puede ser. Podría ser algo Claro, así. debe estar muy relacionado. Claro, no sabría a ciencia cierta si es así, Claro. pero debería estar muy relacionado porque el mecanismo de comunicación neuronal es el mismo para todo suceso. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué volvamos a lo del ejercicio? Vamos a lo del ejercicio, por favor, vamos a lo del ejercicio. Resulta que gran parte de la materia gris, ¿cierto? Presente en el cerebro, está diseñada. Por favor, créanos que va a llegar lo del ejercicio. Va a llegar lo del ejercicio. Bueno. Ya va a llegar. Ah, pues Ya la vaya. cruz y los tenis que ya. Pero pues no tengo que iniciar con el ejercicio, sino que gran parte de la materia gris del cerebro ha sido diseñada por la selección natural, o decir diseñada suena raro, pero para el movimiento de los músculos, ¿cierto? Literalmente cada uno de nuestros músculos se mueve con electricidad generada a través del pensamiento. Entonces, los músculos realmente, si no tienen descargas eléctricas, no pueden hacer contracciones y pues sus movimientos, ya no se pueden contraer. Entonces resulta que, ¿qué pasa? Que cuando uno envía los músculos, al tener receptores sensoriales, Sí. ¿cierto? También transmiten información en ambas direcciones. O sea, cuando yo, por ejemplo, toco algo y hay estímulos tocando mis nervios, ocurre ese proceso de polarización y depolarización en las dendritas de los receptores de mi mano, por decirlo Ajá. así. Y toda esa señal tiene que viajar desde los axones presentes aquí hasta cuerpos neuronales en la médula espinal y luego llegan al cerebro. ¿No? Pero entonces es una transmisión de información en ambos sentidos. ¿Qué pasa? Que claro, entonces, si vos moves tu cuerpo en diferentes situaciones, en diferentes posiciones, por decirlo así, o lo llevas a un rango variado de movimientos, flexibilidad, de X o Y motivo, lo que hace el deporte, lo que hace el ejercicio, ¿cierto? O lo llevas a contraerlos a más de su capacidad momentánea, ellos están transmitiendo la información al cerebro, ¿cierto? Y como el cerebro, mucha de su estructura, ¿cierto? Mucho de su contenido, ¿cierto? Es utilizado para mover el cuerpo. Entonces, mover el cuerpo, como se comunica en ambas direcciones, en últimas termina ejercitando también el cerebro, porque estás trabajando áreas que solo se trabajan con el movimiento del cuerpo. Entonces, pues claro, el ejercicio físico ha demostrado muchísimos Pero beneficios para la salud. ¿un ejercicio físico en específico? O, hombre, yo puedo estimular el movimiento de las manos para que se estimule una parte de mi cerebro, o el hecho de que mueva cualquier parte del cuerpo va a estimular importantes partes de mi cerebro. Bueno, pues principalmente de lo que se habla es que los músculos pueden actuar como órganos endocrinos, o sea, por el mismo hecho de que envían información, por decir,
El movimiento muscular, la contracción constante, genera una proteína que se llama Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿no? Estamos hablando de eso. Factor nootrópico derivado del cerebro. Y resulta que es una de las pocas proteínas que es capaz de incentivar la neurogénesis en el hipocampo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la neurogénesis? Es la producción de nuevas neuronas, ¿cierto? Resulta que cuando llevamos una actividad física constante y nuestros órganos están enviando información bidireccional al cerebro, pues estamos generando nuevas neuronas también. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo cosas nuevas constantemente. Claro. Entonces, esta información, estas proteínas, ¿cierto? Permiten que tus habilidades cognitivas y tu memoria inmediata, la working memory, por ejemplo, el hipocampo. Entonces resulta, pues, que mejora en muchísimos aspectos tu capacidad cerebral, ¿cierto? Tu salud física, ambiental. Lo otro es la exposición a un estrés mecánico, Ujú. ¿cierto? Y cómo está relacionado con tus niveles de dopamina, ¿ya? Pero esto es otro mundo, Es otro podcast, eso es otro podcast. larguísimo, ahí les voy comentando. Pero verdad, el caballito del mar sí se le dice hipocampo. Sí. ¿Es hipocampo seguros? Es porque el cerebro, justamente cuando lo descubrieron, se dan cuenta de que esa zona es muy parecida a un caballito de mar. Entonces le No, pusieron joda. hipocampo. Interesante. Se apagó la cámara, por alguna razón. Entonces, ya no- Clase de neurociencia 102. Toda esta explicación bioquímica neurocientífica es bastante interesante, de verdad. A veces yo digo que la de judo porque uno escucha a una persona pues contando algo, a Nicolás le apasiona, a mí me encanta aprender de ese tema. Pero lo más importante para resaltar aquí es que el ejercicio físico, cualquiera que sea, estimula partes importantes del cerebro. Es decir, que el hecho de caminar, me corrige si me equivoco, Moverse. de moverse, de estimular el cuerpo, permite que usted tenga mejores ideas, más rapidez de pensamiento, Mm. ¿sí? Que su cerebro evolucione, fluya. Bueno, frente a la evolución, Nico, Álvaro José, yo estoy pensando mucho porque Nicolás Sí. me ha explicado algunas cosas sobre el tema de la evolución. Que las Ay, especies ay. evolucionan, las especies evolucionan porque necesitan esa evolución por una necesidad de adaptarse al medio. Entonces, básicamente esa es la explicación de la evolución, ¿no? ¿Por qué evolucionan? Porque tienen que adaptar. Entonces, si los árboles crecen mucho, pues entonces los animales que comen árboles muy altos, pues tienen que crecer porque si no, no van a alcanzar los árboles. ¿Vas a conocer algún animal que coma árboles? Jirafas. ¿Comen hojas? Los árboles. Y o si no, estacionan esta habilidad para tumbar, ¿no? O para tumbar los árboles, no sé, como nosotros necesitamos herramientas para tumbar árboles, necesitamos construir casas, Bueno, sí. o tablas, o bueno, lo que necesitamos. Nos vamos adaptando, vamos evolucionando. Pero me dejo pensando mucho el tema de la conciencia porque pienso mucho en eso, el tema de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Y yo lo veo como esa vocecita pues que te dice, mire, eso hay que hacerlo así, porque usted a través de su pensamiento puede controlar su pensamiento, puede controlar su cerebro, puede controlar su forma de Está actuar. buena, ¿no? Y el pensamiento mío es, ¿no será que la conciencia evolucionada hace que el cuerpo biológico evolucione porque lo necesita como herramienta? Es decir, yo necesito una herramienta para tomar un árbol, necesito un árbol, ¿cierto? Entonces consigo una motosierra. ¿Sí? Yo ya en mi cerebro evolucionado sé manejar una motosierra o tengo las herramientas para buscar cómo funcione. Podría ser que la conciencia evolucionada, que evoluciona como algo etéreo, que es energía pura, ¿sí? Evoluciona y necesita unos cuerpos evolucionados, entonces propicia la evolución, no al revés. No es el cuerpo biológico que evoluciona y luego crea y nace la conciencia, sino que podría ser al revés. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me hago entender? Sí, ya habíamos hablado de esto antes. Yo creo que es hay un ligero problema con esta observación, que es utilizar la palabra evolución para referirse a la adaptación. La evolución y la adaptación no son la misma cosa, aunque la evolución implica adaptarse, la evolución se observa a través de múltiples generaciones de una especie, mientras que la adaptación puede suceder en un solo individuo. ¿Por qué la adaptación del cerebro no es la misma que la de la evolución? Porque el cerebro efectivamente puede retroceder en un cambio que haya tenido, que haya sido
contraproducente, como por ejemplo volverse, no sé, o haber votado por Duque, un ejemplo, puede retractarse, es cambiar y no queda con un vestigio, así como la evolución sí lo hace. La evolución de verdad en generaciones no deja, no elimina órganos o retrocede a una posición más aventajada para mejorar. Exacto, Nicolás que es comunista. Entonces sí, la evolución Un retroceso que es retroceso. Podemos utilizar la evolución, la palabra evolución de la manera más adecuada para la de la mente. La evolución no es tan plástica, la mente sí lo es. La mente es mucho más maleable que lo que es una especie. Si ponemos un camello en el Polo Norte, posiblemente va a morir. Pero si ponemos a una persona en el Polo Norte, su mente le permite encontrar maneras de adaptarse. Pero si hubiese colocado un neandertal allá, tal vez se habría adaptado, o se pudo haber muerto. Posiblemente haya adaptado, depende de qué tipo de neandertal haya sido, ¿no? Pero a lo que me refiero con eso es que, y bueno, yo creo que mi problema no es tanto con la idea, sino con la manera en la que tratamos de expresar y comparar la evolución de las especies con la evolución de la mente. La mente, no creo yo que se le puede decir que evoluciona. O también podríamos a argumentar eso, pero no, yo creo que la palabra sea evolución, pero ¿qué piensa Nico? Pero es que, a ver, es que es complejo. Primero tenemos que volver a la definición de conciencia, a ver si estamos hablando de lo De la mismo, misma cosa, de la claro. misma cosa, porque es que el lenguaje es muy importante, ¿cierto? El lenguaje es muy importante para, o sea, pues, obviamente el lenguaje es demasiado importante. Tema de otro podcast. Tema de otra conversación pasada, la importancia del lenguaje. Porque, pues, por ejemplo, desde mi punto de vista, la conciencia, ¿cierto? Es como esta entidad, Un huevito. un huevito que aparece en nuestra mente. No, mentiras. Los seres humanos tenemos dos tipos de experiencias sensoriales, ¿cierto? Frente a la realidad. Está el mundo externo, por fuera de nuestra membrana, que es la piel, los ojos, los sentidos, el cerebro. Sí. Y está el mundo interno, toda la información que nos llega del estado interno de nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Si sentimos dolor, si un órgano no está funcionando correctamente, lo podemos sentir, nuestras emociones todas se sienten desde adentro y luego se reflejan hacia afuera. Pero también está el mundo exterior que influencia nuestro estado interno, ¿ya? Entonces yo, desde mi perspectiva, hasta lo que he llegado a comprender es que la conciencia es ese puente entre ambos mundos. Es esa voz, ¿cierto?, que es capaz que funciona como un mediador entre los estados internos, entre la introspección y la exteriocepción, ¿cierto?, entre el mundo exterior. Entonces resulta que yo siento que la conciencia sí pudo haberse generado a partir de la evolución, ya sea por selección natural, que es esta característica de la evolución que se da a lo largo de muchas generaciones por medio de modificaciones genéticas, pero también hay otro tipo de evolución, ¿cierto? Por decirlo así. Y es que existía Lamarck, no sé si llegaste a escuchar de la evolución lamarckiana, ¿cierto? Que no es necesariamente un tipo de evolución. Esto sí la veo. Claro, si me la muestran, de pronto la reconozco. Porque la evolución de Darwin, por selección natural, se debe precisamente a cuáles cambios aleatorios o mutaciones aleatorias benefician a las condiciones del ambiente. Pero es completamente aleatorio también, sí. Pero es muy aleatorio. O sea, según la teoría, como la tengo entendida, son cambios aleatorios, ¿cierto? Por presiones del ambiente que generan esos cambios, ¿cierto? Y un beneficio. Pero sobre individuos específicos, porque es muy aleatorio, pero yo vuelvo y digo, nosotros no evolucionamos con piel de lagarto, evolucionamos de esa manera y todos los seres humanos tenemos esta pero forma. quien no haya evolucionado con esta piel, murió. Claro. O sea, el punto es que hubo algún momento en la historia de una especie, vamos a poner como ejemplo las jirafas, en el que había abundancia de comida tanto en la parte alta como en la baja, entonces se veían jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto. El ambiente cambió y entonces ya empezó a morir la vegetación en las zonas más bajas y solo quedaba vegetación en las zonas más altas donde las jirafas de cuello largo podían comer. Por entonces la pregunta mía es, de acuerdo a la adaptación natural, ¿sí? Que va, y la evolución va hacia la mente, no hacia los brazos ni hacia las piernas, sino hacia el cerebro. ¿Sí? O sea, no nos hicimos más fuertes en los brazos, los gorilas siguen siendo más fuertes que nosotros. ¿Sí? Los primates siguen siendo más fuertes que nosotros. Hay animales muchísimo más fuertes que nosotros, más pequeñitos. Entonces una pulga puede saltar, si comparado con nosotros, puede saltar un edificio. Una pulga sin comparación. Claro, nosotros no tenemos ese desarrollo muscular, pero sí tenemos un desarrollo mental. O sea que la evolución va hacia la mente, no va hacia adaptarnos físicamente, sino
cerebralmente, ¿me hago entender? Total. Entonces, el pensamiento era mío, era ese, o sigue siendo ese, ¿no será que en lugar de que un cuerpo evolucione y se adapte, sea una conciencia que necesita esa herramienta? ¿Porque no? ¿Por qué las jirafas, por ejemplo, no tienen conciencia? Hablemos de cualquier animal, ¿sí? Y no portan esa conciencia, ¿por qué no? Porque ese no me sirve. Ujú. Está muy bueno que sobreviva, que se adapten, pero no me sirve para lo que yo necesito, y es evolucionar como especie. Yo considero Es que, una conciencia casi que colectiva. volviendo al punto de Nico, entonces yo creo que sería muy, muy útil intentar al menos llegar a llegar a un acuerdo de qué definimos nosotros tres Como como conciencia, porque algunos dirían que la conciencia es la capacidad de expresarse, y hay algunos animales en la naturaleza que hacen arte, o que algunos animales que comunican con otros, podríamos llamarle a eso conciencia, y sigamos, sí es conciencia, pero son diferentes niveles de conciencia, y nosotros nos ponemos a nosotros en la Bueno, cúspide. es que cuando usted hace meditación, que Nicolás sabe cómo se hace la meditación. Yo no. ¿Usted sabe cómo meditar? No, yo no sé. Ok. Las sesiones de meditación son bastante interesantes. Para mí son muy difíciles, les digo yo. Aplaudo a las personas que se les hace fácil un proceso de meditación porque tienen que dejar la mente en blanco. Ujú. Tienen que manejar la respiración. Y para mí dejar la mente en blanco es muy difícil. No es imposible, lo he hecho, pero es bastante complicado. Entonces, pero a través del proceso de meditación, uno alcanza un nivel de conciencia de que el cuerpo no es importante en ese momento. Entonces, los pensamientos están fluyendo, ¿cierto? Pero hay información que está llegando, hay información que está fluyendo. Ujú. Y tal vez información que yo no produzca, sino que está en la mente. Así lo veo yo. En otro lado. ¿Por qué tiene usted que estar en ese proceso para poder alcanzar esa información? Tiene que abrir un canal de dónde viene esa información. Ujú. Si me hago un poquito más esotérico, un poquito más espiritual, pues digo que viene de Dios, ¿sí? Ujú. De los canales divinos, uno los puede alcanzar a través de la meditación. Pero si nos volvemos un poquito más biológicos y evolutivos, nosotros vamos evolucionando hacia la mente. Y es la mente, ¿sí?, la que necesita alcanzar esos procesos de mejoramiento para poder que sea el receptáculo perfecto para una conciencia evolucionar. Entonces, ¿cómo lo veo yo la conciencia? Yo digo, a través de mi conciencia o mi subconsciente, voy a controlar mi cuerpo, mi cerebro. Pero ¿cómo controlo si mi cerebro es el que genera supuestamente la conciencia? Es mi cerebro el que genera los pensamientos, supuestamente. Entonces la conciencia tiene que estar aparte. Sí. ¿Sí? Entonces la conciencia no es la que te dice, hey, robate el pan. No se lo robe, porque no, eso es una interpretación de otras cosas que son más religiosas que otra cosa. La conciencia es la que te dice, por ejemplo, no se deje deprimir. ¿Sí? Vamos para adelante, hay que leerse ese libro, así sea como, pero porque al final va a estar bueno. O luche, que usted en el futuro, si usted lucha con una buena nota ahora, en el futuro va a ser un buen profesional. No se duerma, despiértese, adelante. ¿Sí? ¿Qué lo hace? ¿Qué te obliga a ir más allá si tu proceso es meramente biológico? Bueno, pues a ver, es que si vamos a la neuroanatomía también se vuelve un poquito, no sé si menos o más mágico, porque por ejemplo Álvaro y yo hablábamos del caso de Phineas Gage, ¿sí o no? Entonces resulta que fue una de las, cómo se estudian las correlaciones de los procesos físicos del cuerpo y sus interacciones dentro del cerebro, ¿cierto? Resulta que la única forma de estudiarlo antes de que estuvieran todos los equipos actuales era ver cómo lesiones cerebrales afectaban la personalidad de alguien en el día a día. Entonces resulta que Phineas Gage es uno de los, es un caso muy famoso porque él se atravesó una varilla hace el siglo pasado, no recuerdo bien la fecha, pero era en los principios del estudio de la neurociencia como tal. Resulta que se atravesó justamente una parte que... ¿El mismo? Como lo dice Nicolás, la agarró y claro, ¿no? Estaba trabajando, hubo una explosión de presión y entonces una varilla, un tubo en realidad le pasó desde aquí abajo, se volvió a apagar la cama. Por el calor, dice. Bueno, le pasó desde aquí abajo, porque se lo sigue grabando. Le pasó desde aquí abajo y le salió por arriba de por la cabeza, por arriba de la cabeza. Y parece que parece que le hizo daño en el lóbulo prefrontal. Claro, en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. Resulta que justamente esta parte, la corteza prefrontal que se sitúa justo detrás de nuestra frente, por decirlo así, es curiosamente la que últimamente apareció en nuestro desarrollo evolutivo cuando lo comparamos con cerebros de
chimpancés, de bonobos, que están más cerca de nosotros en el árbol genealógico, por decirlo así. Entonces resulta que, ¿cuáles fueron los cambios de personalidad de este joven? Resulta que él no murió, ¿cierto? Se alcanzó a... Sí, pero un cambio de personalidad muerto Se pudieron... complicado, ¿no? Claro. Pues se vuelve más tranquilo, más... Oye, se volvió se mansa. escucha más. Pero resulta que sus amigos, después de que se recupera de la lesión cerebral, describen que las características de que hacían a Phineas dejaron de estar ahí, como si la Sí. persona Hubiese muerto. ¿Sí me entendés? Era una persona que no era capaz de inhibir sus impulsos, que era completamente irritable, que alegaba con todas las personas, Agresiva. que no era capaz de contrastar puntos contrarios de información. O sea, Era radical. lo estoy entendiendo. Entonces, por ejemplo, resulta que como el cerebro se tuvo una lesión, eso quiere decir que su conciencia está contenida ahí. Claro. Pero allá voy yo. Que una conciencia evolucionada requiere un contenedor, llámese cuerpo, llámese cerebro, llámese neuronas funcionales. De momento que ese contenedor no esté, se vuelve casi que gaseosa. Es lo que yo pienso, porque es que en experiencias cercanas a la muerte, creo que estamos estudiando ahora. Y yo le contaba a Álvaro José sobre el doctor Manuel Sansegarra, que es un científico, es un médico científico, no es un tipo religioso, no es un tipo, pues diga, es que no, es que le está haciendo el favor a la iglesia pues de guiar a la gente a eso para que crean en lo que hay más allá de la muerte, no. Él dice, después de experiencias cercanas a la muerte, explicando claramente, Manuel Sansegarra, lo pueden ver, lo pueden buscar. Él dice, en experiencias cercanas a la muerte, decretando muerte clínica, que es cuando el cerebro termina todas sus funciones, el corazón deja de latir, se dictamina muerte clínica. Y durante un tiempo la persona no tiene ningún tipo de estímulo. ¿Sí? Entonces están ellos tratando de que vuelva a la vida, y empiezan a repetir después de que vuelven a la vida los que han vuelto. O bueno, una importante parte de los que han vuelto a la vida, ¿sí? Después de haber sido clínicamente decretados muertos, empiezan a contar una cantidad de experiencias y situaciones que se le han presentado durante ese tiempo como de receso. Entonces coinciden mucho y él ha hecho una investigación muy grande y dice, yo lo que puedo concluir de esto es que efectivamente no hay posibilidad de que físicamente una persona pueda relatar lo que está relatando, ¿sí? Que se lo haya inventado. Un ejemplo, él dice, una persona en una experiencia cercana a la muerte, ¿por qué dice cercana a la muerte? Pues murió, pero realmente murió clínicamente. Entonces, en una experiencia de estas, una persona dice, yo en el momento en que estaba muerto, yo pasé al otro lado de la habitación y había esto. Después de reconocer a través de paredes que no físicamente no podemos traspasar, ¿sí? Que hay cosas que él nunca vio, o sea, nunca vio en la cirugía. O sea, nunca vio en el proceso de que le iban a llevar allá. Es decir, un closet a un lado, otro quirófano, otras personas que no visten, pero que las puede visualizar. ¿Cómo hace para...? Entonces, o la conciencia viaja a través de todos nosotros, como la que viaja a través de las feromonas, o definitivamente si hay una conciencia que es más efímera, pero que necesita un cuerpo evolucionado para poder crecer. Es decir, usted únicamente para poder llegar a que la información fluya a través de usted, hacerse uno con el universo, tiene que hacer procesos de meditación para poder devolver un canal. ¿Sí? Es la única forma de lograrlo. De esa misma manera, cuando el cuerpo tiene algún daño, pues la conciencia no puede evolucionar a través de ese cuerpo dañado. Pues yo considero que, bueno, esto es un tema muy interesante. Tratar de diferenciar la conciencia de los sentimientos, por decirlo de alguna manera, porque... De los pensamientos. No, porque es que, a ver, separemos. Muchas veces nosotros, y ahí se quedan las preguntas en su cabeza, ¿no? Como que recuerden momentos en los que ustedes han actuado de una manera que ustedes tal vez no hayan sentido orgullosos de haber actuado. De pronto fue un poquito grosero, o aquí fue muy impaciente, y piensen en qué estado mental estaban. Piensen, ¿estaba yo pensando mucho o simplemente era impulsivo? Y se van a dar cuenta de que en la mayoría de los casos, espero, cuando ustedes son impulsivos no están pensando mucho. Su conciencia no tiene mucha participación. Porque es que hay otros experimentos que muestran que cosas que afectan el cerebro no necesariamente dañan la conciencia, solo hacen a las personas más impulsivas, hacen a las personas más susceptibles al cambio, hacen a las personas más susceptibles a la frustración. Entonces vuelve lo mismo, no, es que no tengo el nombre, así como Nico dijo los nombres y todo eso de las personas en el experimento de Steven.
donde leímos en un caso, A Case Against Reality, que le parten el cerebro a unas personas que sufren de ataques epilépticos y lo parten en dos. Y esas dos personas desarrollan dos subconscientes distintos, Claro. pero mantienen una conciencia unida. Entonces, Entonces, ¿qué es conciencia para usted? Pero es que, bueno, Nico dio una definición muy interesante yo que era creo como que el puente. podríamos hablar de niveles de conciencia. Por ejemplo, uno de los modelos más famosos dentro de la neurociencia, creo que lo propuso Nauta, alguien muy famoso, un profesor. Yo te había hecho de nauta, ¿no? Ruso. ¿Te había hecho de nauta? Pero estamos hablando de la... Era del huevito. Resulta que habla de, bueno, resulta que yo creo que podríamos hablar de niveles de conciencia, ¿cierto? Y es que una de las teorías propuestas dentro de la neurociencia otra vez, más famosas, Ay, Dios mío. creo que fue Nauta que lo propuso. Es Hicimos un corte y no buscaste. el modelo de la tríada cerebral, ¿cierto? Y es que al ver las similitudes evolutivas con diferentes especies, vemos que el cerebro, Estaba haciendo... que está ligando acá traigo hablando de huevito. Pero esto no te lo deja oír, dale, dale. Dale. bueno, resulta que la tríada cerebral, ¿cierto? Nauta. Nauta. Uno de los modelos más famosos consiste en que al comparar evolutivamente los cerebros de otras especies, vemos que compartimos estructuras similares en nuestro cerebro con otras especies. Entonces resulta que la primera parte, por ejemplo, consiste de lo que se conoce como el cerebro reptil, ¿cierto? Que compartimos con los lagartos, iguanas o todos los miembros de los reptiles. ¿Compartimos con el miembro de los reptiles? Sí, se llama miembro Ah, perdón. de un filo. Una tríada. Una triada. Bueno, entonces resulta que compartimos una zona del cerebro que se llama el tronco encefálico. El tronco Compartimos, quiere decir que... que ellos Nosotros vamos a compartir, ellos tienen una estructura absolutamente similar a la nuestra, ¿cierto? Entonces tienen un completamente similar. completamente similar. Entonces ellos tienen un tronco encefálico o el brainstem, Ujú. ¿cierto? De lo que se encarga el tronco encefálico es de las funciones básicas de supervivencia del cuerpo. Pónganle, regulación de la temperatura, cosas de las que somos generalmente inconscientes, de la respiración, que es autónoma, ¿cierto? Ujú. Nosotros podemos olvidarnos de respirar, siempre vamos a seguir respirando, porque el cuerpo tiene que controlar Ese proceso. la ingesta de oxígeno. Sí. Lo necesitamos todo el tiempo. Pero no hay forma de uno dejar de respirar de forma consciente. O sea, suicidarme dejando de respirar. No, no creo. hay manera. ¿No crees? Inmediatamente, no, si vos te forzás de aguantar, y ya lo han hecho algunas personas, no entiendo por qué, pero si vos te intentás forzar a aguantar la respiración, te desmayas y empezás a respirar apenas te desmayas. Claro. Luego el cuerpo te reinicia. No hay manera. No hay forma. Entonces, resulta que uno puede ir viendo las capas en cómo en los cerebros de diferentes especies van pareciéndose cada vez más al del humano, pero se comparten estructuras primarias. Claro. Entonces, dentro de los reptiles compartimos eso. Algo muy importante que controla el brainstem, ¿cierto? El tronco encefálico, es el origen de los neurotransmisores de nivel, que cambian estados mentales, por decirlo así. Entonces, luego si seguimos, vemos que aparecen en una estructura que es el cerebro mamífero o el sistema límbico, ¿cierto? Que es una estructura que compartimos con todos los demás mamíferos del cerebro y que curiosamente es el origen de nuestras emociones, ¿ya? Están, por ejemplo, partes como la amígdala, que es muy importante en el procesamiento de emociones fuertes o de emociones significativas dentro de los animales, ¿ya? Y lo compartimos con los mamíferos. Entonces, todos los demás mamíferos comparten similares emociones, ¿ya? O emociones similares. O estos circuitos eléctricos que nosotros interpretamos como emociones. Entonces, luego más adelante viene lo último de evolucionar, que es el córtex, ¿cierto? Que es la parte más externa, ¿cierto? Más externa del cerebro. Y vemos que tiene como arrugas o pliegues entre sí, todo eso para aumentar
la cantidad de, de superficie Ocupar. que puede ocupar. Entonces, resulta que el córtex, ¿cierto? El córtex y principalmente la corteza prefrontal eh, es la que nos diferencia más de los diferentes animales. Lo son las especies, sí. Ajá, es donde podrían aparecer estas funciones más sofisticadas de los humanos, donde se correlacionan a la hora de medir la actividad eléctrica, como la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la creatividad, ¿cierto? Las matemáticas. Entonces, lo curioso es que nosotros podemos estar, o sea, cada una de las capas funciona como un procesador diferente que da paso al siguiente. Por términos evolutivos, obviamente, el organismo que hayamos sido antes de, ¿cierto? Ese protohombre o protorreptil que éramos antes de convertirnos Pero en hombre suena humanos, como un insulto, ¿no? Un proto-hombre. pues hubo mucho más tiempo donde la corteza prefrontal, el tronco encefálico tiene mucha más influencia sobre el estado básico del cuerpo, la conciencia inicial, como por ejemplo, vos sabes que los animales responden a estímulos, las plantas también. Entonces, si tu tronco encefálico está funcionando correctamente, vos tenés una conciencia básica, estás despierto, si te golpeo vas a responder al golpe a ese nivel de sentido, Sí. vas a regular tu temperatura, vas a respirar, sos un organismo sintiente, pero no es hasta que pasas a la segunda capa que entran a participar tus emociones. Okay. Entonces, las emociones, ¿cierto? Son, desde un punto de vista evolutivo, hay una definición que me gusta que son emociones como emotions, como evolutionary motions o movimientos evolutivos. Entonces las emociones, su propósito en el pasado nos tendían a cambiar de estado, ¿cierto? Por eso son tan potentes. Sino el miedo, ¿cierto? Afecta completamente tu estado cerebral y te hace salir de ese lugar, o congelarte, o paralizarte, o salir corriendo, o atacar o sea, la fuente de ese miedo. Asimismo, la felicidad, la tristeza, todo ese tipo de espectro de emociones, pues nos tienden a mantener en ese mismo estado o a cambiar de estado para algo mejor, ¿cierto? Entonces, y luego saltamos a la siguiente capa. Y aquí ya hay una verbalización de las emociones. O sea, ya en el córtex aparece algo que es supremamente fundamental en los humanos y es el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya le damos una voz a la conciencia. Lo hemos hablado antes y es que nosotros dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra voz interna, hablamos con un idioma específico. Ya sea hablemos en español, hablemos en inglés, hablemos el idioma que hablemos, necesitamos el lenguaje inclusive para interpretarnos ante nosotros mismos lo que sea que estemos pensando o viendo de la realidad, ¿cierto? Bueno, eso es curioso, eso es muy curioso porque entonces, pues, o sea, eso podrá parecer tonta la pregunta, pero una persona que por alguna razón, digamos, no puede hablar, ¿cierto? Porque, digamos, nació sorda, nunca aprendió a hablar, ¿en qué idioma se comunica consigo misma en su conciencia? Pues yo creo que podrá tener un O sea, que comunicará en lenguaje de señas. pero tal vez. el nivel de complejidad que puede alcanzar está muy limitado. O sea, ¿Será? por ejemplo, yo estoy seguro de que si no tenés lenguaje, porque es que solo tenés una vida. O sea, vos no te inventaste las palabras que usás, ¿sí me entendés? Vos, como va funcionando tu aprendizaje, las vas integrando, ¿cierto? Pero el lenguaje es algo demasiado complejo. Entonces, si tu cerebro no se toma el tiempo para acceder a un lenguaje, no podés interpretar la realidad de la misma manera. ¿Me hago entender? Entonces, yo siento que, claro, va a capas, pero ¿cuál es el punto? Que para que, como se influencian en ambas direcciones, o sea, el córtex, ¿sí me entiendes? La conciencia, que es la parte más reciente en evolucionar, es capaz de influenciar sobre los otros estados. Pero si los otros estados no están funcionando correctamente, requieren mucha más energía que el córtex. ¿Sí me entiendes? O sea, si nosotros estamos en modo supervivencia, si tenemos hambre, si estamos en una situación de estrés de vida o muerte, toda la energía cerebral va a estar destinada a solucionar esos conflictos en nuestra primera capa del cerebro, porque es la base de la conciencia, ¿cierto?
de tu estado como ser sintiente, por decirlo así. Entonces, hasta que eso no se resuelva, vos no puedes acceder a las otras capas superiores. ¿Cómo se llama la etapa superior de conciencia, el nivel más alto? Esa es la O sea, cuestión. esa fue una definición, una explicación bastante científica de qué es la conciencia. Honestamente, yo creo que, o bueno, a mí se me hace mucho más interesante, ¿no? Podría Hago el ser, paréntesis, como dijo Nicolás, Álvaro, usted es estudiante de psicología. se me hace mucho más interesante Debería haber estudiado química. Diferentes perspectivas. que hacer un análisis metafísico, tratar de entender cómo funciona en experimentos, en expresiones, tratar de ponerle, no sé, eso, ilustraciones a lo que es la conciencia. Pero usted qué cree que es la conciencia. Yo lo que creo que es la conciencia es... Una definición. ¿Qué creo yo? Es que es complicado. Yo no sé, yo tengo una sola definición para la conciencia, pero yo creo que la conciencia es la capacidad de eso, de racionalizar lo que estamos experimentando. ¿Qué nos diferencia a nosotros de un animal de un animal, por ejemplo? El animal es primitivo, vive a punta de impulsos y instintos. En cambio, el humano tiene gustos, ideologías, sueños. Creeríamos, yo creo que queríamos creer que el humano es impulsivo y es más evolucionado, pero este también tiene muy primitivo. Puede llegar a ser La primitivo, práctica es muy primitivo. pero es que no, es que me llama mucha atención lo que dijo Nico, lo del lenguaje, porque mira que hubo este caso, no es un experimento, solo fue un caso que incluso fue compartido a través de videos de TikTok, historias en Instagram y videos de YouTube. Una mujer que no creía que esto fuera a llevar a ningún lado extraño ni nada, hizo lo que muchas personas han hecho con sus perros, que es que les ponen un panel de botones con palabras para enseñarles a comunicarse. Entonces, lo más básico es presiona este botón para comida, ese botón para jugar, ese botón para parque, ¿no? La señora cada vez iba complicando más. En el efecto, después de ver los videos, antes eran 6 botones y luego se volvió en 32 botones y luego era un espacio de la sala, un círculo donde estaban todos los botones. El perro cada vez iba haciendo más complicado, más complejo su lenguaje. ¿Quién pasó? Pero ¿cuál fue la consecuencia? Sí, pero este caso es especial por lo que le sucedió al perro. No, el perro, ella comenta, ¿no? Que sí, ella subía muchos videos, pero luego Ayudó para que dejaran de hacer corrientes. estaba sola en el cuarto y veía al perro que se quedaba horas mirándose al espejo, horas. Mirando al espejo. Se paraba en el espejo y se quedaba mirándose a sí mismo. A veces le hacía, ponía botones. No, pero yo creo que ya lo que está llegando es que el Pues lenguaje... claro, el lenguaje de cierta manera, y déjame terminar, ya empezó el perro a utilizar palabras negativas cuando se quedaba mirando a la dueña y utilizaba palabras negativas. Tristeza, miedo, así. ¿Quién? Así. El hecho es que la señora se asustó, le dio por el veterinario y dice que no fue, como que esta no es la primera vez que pasa, pero es la primera vez que se ha documentado que sucedió. Wow. Le tuvieron que dar antidepresivos al perro porque se estaba deprimiendo el perro. ¿Qué putas con P mayúscula? ¿Qué es esto? O sea, un perro aprende a hablar de manera enseñada porque no nació con la habilidad. Bueno, no aprendí a hablar, y, no aprendí a hablar. Y se deprime y empieza a verse en el espejo. No, pero yo no creo que aprenda a hablar. Lo que pasa es que aprendí a utilizar herramientas para comunicar. Eso es hablar. Pero es que la persona que aprende a hacer señas aprende a hablar. No, pero el cerebro es mucho más evolucionado que el de un perro. Yo no puedo creer eso. No, es el mismo principio de pero no, es que no lo que decía Nico. Lo que te digo, las neuronas empieza a aprender a hablar. Son las mismas en un se vuelve mucho más perro, en un humano, en una gallina. El sistema nervioso funciona de la misma forma. ¿Creerías que un perro podría evolucionar al punto de comunicarse con un ser humano? Sí, pero yo no creo que cualquier perro. Yo me atrevería a decir que este perro, porque no ha pasado con todos los perros a los que les dan botones. Yo creo que hay algunos perros que nacen con mutaciones genéticas que hacen que tengan un poquito más de volumen en el cerebro. Que es lo que Nicolás estaba explicando, que la última parte que evoluciona, se están creando conexiones neuronales donde antes de pronto no habían tantas porque es un espacio no utilizado en el cerebro. Ahora se están utilizando y el perro empieza a utilizar el lenguaje para expresarse. ¿Y cuáles son las preguntas que empieza a hacer? ¿Quién? Se mira al espejo. Preguntas con las que la humanidad ha lidiado durante toda su existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos? Qué loco. O sea, nosotros tal vez romantizamos la conciencia a un punto espiritual o a un punto de pronto meramente químico, pero ¿qué pasa si es eso? Empezamos a comunicarnos. Es que el lenguaje te da herramientas. O sea, hay por ejemplo, datos que muestran que las civilizaciones que tienen un lenguaje menos complejo son por lo general las más violentas. Entonces, yo siempre hago el paralelismo evolutivo por el hecho de que yo siento que el lenguaje, o sea, el hecho de que podamos acercarnos a la realidad pensando y contrastando ideas y utilizando cosas diferentes para aproximar, nos lleva a un punto más allá. O sea, ya el luchar por la supervivencia no solo es
animal y impulsos y guerra, violencia, sino que, podemos ponernos de acuerdo, hablar, Argumentar, Ajá, debatir. y O entre hablar ma- al otro de una manera de Guau, ya, eso estoy es- hablando. Claro, pero, Guau, guau, Que guau. no haya guerra, pero que yo sea capaz de evolucionar lo suficiente para controlar al otro. pero es que muchas veces, ¿cuántos de los conflictos han sucedido por el hecho de que hay Falta de diplomacia. errores en la comunicación? Por ejemplo, Ah, bueno. entre lo que yo estoy Es que pensando, uno sí, güey, puta, ese no entiende. Mira, Sí, ese papá, es que no, no, entendés como un hijo de pero miren, puta, eso no por lo ejemplo, entendés. la discrepancia que hay entre lo que yo estoy pensando, que quiero decir, Y en lo que estoy lo sintiendo. que digo, lo que realmente vos interpretás que estoy Mira que, diciendo mira que y lo que vos escuchás, te doy un ejemplo sencillo. Aquí teníamos un grupo entre amigos, ¿no? Y una persona puso un mensaje y la otra lo interpretó como una llamada de atención fuerte. Como que esa persona se puso de mal genio y actuó de acuerdo. Ujú. Y entonces luego me dije, ¿por qué reaccionaste así? No, porque es que ella o esa persona me dijo esto y esto. Entonces cada uno lo vio desde un punto diferente Ujú. el mensaje. Un mensaje escrito puede tomar 1000 formas, Ujú. porque yo no soy responsable de lo que diga, sino usted es responsable de lo que usted entienda, no lo que yo le diga. Lo que yo le diga es mi responsabilidad, pero lo que usted entienda es su responsabilidad, no la mía. Claro. Y en el tema del lenguaje, pues es bastante importante. Total. Por eso, pero entonces entre mayor complejidad haya a la hora de transmitir el mensaje, entre lo puedas tocar por diferentes puntos, ¿cierto? Lo que decíamos, la importancia de llegar o sea, si tenés diferentes formas de llegar al mismo punto, pues hay una mayor claridad toda la vida. El tema es, Sí. ese tema de evolución, para usted dijo, empezando esta retadilla, Ujú. que la evolución se hace durante muchísimo tiempo y los resultados se ven durante muchísimo tiempo. O sea, Sí. en un espacio muy prolongado de tiempo. Me equivoco, no me equivoco. Varias generaciones. La evolución por Pero- selección O sea, no es natural. tiempo, son Pero le generaciones. enseñas a un perro, lo enloqueces con un poco de información. Ujú. El perro se vuelve loco porque tiene un cerebro y efectivamente se vuelve loco. Y eso te parece que el perro está evolucionando el lenguaje. O sea, yo creo No, que yo el no- lenguaje es mucho más Yo complejo no que utilizaría la palabra eso. evolucionar Ya, el para perro el coloca lenguaje. aquí y se mira al espejo. Uy, ese perro, mire, imagínense, está haciendo preguntas Pero es que, por ejemplo, nosotros no hemos podido contestar. No, ¿Vos ese has, perro lo vos que has tiene visto importante que sea. la estructura del cerebro de un delfín y la de un humano? O sea, Ujú. si vos lo ves físicamente, te parecería que el cerebro de un delfín es más complejo que el de un humano. ¿Sí me entendés? Y ellos tienen cierta forma de comunicación entre ellos. Pero usted dice que se dieron cuenta Ujú. que algunos cetáceos, dependen del lugar de donde vivan, tienen un idioma. O sea, tienen sonidos diferentes. Un acento, un acento. Un acento. O sea, de la zona. Me parecen tienen tonalidades distintas Pero dependiendo de dónde tiene viven. sentido. Tiene mucho sentido. Claro. Por eso, pero entonces, ¿y qué tal si haya la posibilidad de una evolución? Porque es que la vida no para, ¿sí me entendés? Los cambios y mutaciones genéticas con el ambiente han seguido sucediendo. Que los humanos nos hayamos metido por esta línea en el punto de la evolución no significa que las demás especies a nuestro alrededor no sigan evolucionando. Claro, que no vayan a llegar a ese punto. Porque muchas preguntas y las personas que malinterpretan, hay algunas personas que como que malinterpretan la evolución, preguntan, si nosotros evolucionamos del mono, ¿por qué siguen existiendo los monos? Claro, En ese- entienden No completamente. es verdaderamente cómo funciona la evolución. Pero lo que me hace pensar toda esta discusión acerca del lenguaje y la capacidad de expresarnos es si nuestra conciencia es casi dependiente de qué tan bien podamos expresarnos con avances tecnológicos como Neuralink, en el que necesariamente ya vamos a poder vivir por encima de las palabras y ahora Neuralink vamos a es poder como tu comunicar. Neuralink es como tu rojo. Neuralink es ese chip en el que está trabajando Oh, Una Elon empresa Musk. de Elon Musk. Ya vamos a poder literalmente, yo creo literalmente, no me puedan corregir si no estoy en esa ardilla, me está mirando de manera muy agresiva, pero bueno, vamos a poder literalmente traspasar Vamos a ver, emociones, no voy a tener que poner en palabras lo que siento, te voy a poder mandar una descarga, sentir lo que estoy sintiendo en este momento, Eso es y eso sería loquísimo. Si nuestro lenguaje es el que condiciona, telepatía. Nicolás dijo, los lenguajes más básicos, hay una correlación con qué tan violentos son. Si ya podemos puedo leer tu expresar nuestros pensamiento, claro, sentimientos, todo. que es con lo que hemos lidiado casi toda la Sentarte en historia, ¿no? Ajá. ¿Cómo te hago sentir wow, a vos? Lo que estoy sintiendo si no venís de donde yo vengo, si Pone- no le da la misma significado. O sea, Se me- te sí, poder buenísimo. poner en tus Imaginas. zapatos, güey. Pero eso es más complejo, pienso yo, de lo que puede ser, de lo que puede parecer. Vos te imaginas, por ejemplo, los dos estamos hablando, vos decís algo que no me gusta ayer. Sí, pero sigo sonriendo, porque mi interés, a pesar de que me ofendí, mi interés no es continuar con esa idea, sino dejarlo pasar. Ujú. Pero si vos ya tenés esa comunicación de entrada,
Claro, pero entonces Tal tiene vez que las relaciones haber, no se van a hacer Claro. muy cercanas, se pueden hacer inclusive. tiene no que haber creo- alguna forma de bloquear la mente para No, no claro, enviarle lo como que no que- le pero quiero no compartir. Entonces, ¿dónde está la pureza de Pero no de ese crees, proceso? vos no crees que La pobreza. yo digo algo que te enoja, La ¿no? pureza de ese proceso, Yo- en el sentido de que ya nos podemos comunicar, pero te voy a comunicar lo que yo quiera. Volvemos a lo mismo. Pero escucha esto. Simplemente ya tenemos un Pero a la canal. velocidad, Escucha esto. Sí, la bueno, la velocidad velocidad. va a cambiar Pero escucha esto, completamente la... ¿no crees que, mira, muchas veces lo que estabas diciendo hace un momento, yo en texto se pueden malinterpretar muchas cosas porque no se escucha el tono con el que se está diciendo y el contexto se puede ignorar muy fácilmente. Pero si yo cuando te hable a vos con Neuralink, no solo vas a estar escuchando las palabras que te estoy transmitiendo, Siempre sino es pensamiento. cómo me estoy sintiendo yo al decírtelo. Ok, te voy a decir Vos otra dices, cosa. él lo Te dijo voy a- con un sentimiento te de lo voy a- risa, Te seguramente lo voy a no poner de está. otra manera. O sea, ella va a hacer la comunicación mucho más sencilla. Te lo voy a poner de otra manera. Se nota que efectivamente esa es la parte bonita, esa es la parte de vender, esa es la parte de decir, mira, esta es la parte linda de todo esto, nos podemos comunicar, te puedo transmitir hasta mis sentimientos. ¿Sí? Pero ese equipo es un transmisor. Y ese transmisor, yo inclusive le puedo meter otros sentimientos. Entonces digo, mire, ¿sí? Puedo manipular esa información. ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hace la televisión? La televisión, lo primero es que, oh, mire, la pantalla mágica. Ahí podemos ver caricaturas, podemos ver cosas. Esa es la parte bonita. Ahora, lo que la caricatura hace, porque en su momento también fueron polémicas que hablaban de comunismo, que hablaban de que Rusia es mala, que hablaban de que Estados Unidos es el campeón, que bueno, sí. Esa información que transmiten de allá para acá, lo que yo estoy recibiendo podría ser lo que yo a través de Pero específicamente va a que ser estás un diciendo, gallo. dame un ejemplo que a vos te ocurra Biohackers. en el que, porque es válido, pero dame un ejemplo que te ocurra en el que yo puedo como hackear los sentimientos y decirte algo para como manipularte Mira, tal vez. el comunicarme ya directamente de cerebro a cerebro, telepatía, lo que estás diciendo ahorita, podría convertir todo en un unimente. Entonces, esta gente tiene que pensar así. Y este pensamiento que se transmite, vos lo vas a recibir de otra forma. Sencillamente ya no es que vos puedas recibir mis sentimientos, sino que yo te pueda enviar mis sentimientos, pero que una inteligencia artificial, llamémoslo de alguna manera, pueda manipular eso para que vos recibas lo que... Claro, es que Claro, que vos yo recibas. estoy diciéndote una mentira, pero yo ya hackeé mi propio sistema, entonces yo pongo como que estoy te lo diciendo hackeas por de fuera. verdad y te engaño con es que se abre un mundo completamente nuevo. pero lo quiero ver. Pero es quiero ver posible, ese o sea, mundo. lo curioso es que es posible porque ya han logrado rehabilitar inválidos, o sea, Personas gente que está totalmente en estado vegetativo y son capaces de parcialmente vegetativos, O obviamente. sea, Que- Vale, del ¿esto cuello- es completo o parcialmente? del cuello- vegetariano. Estás vegetariano. Del cuello para abajo no funciona nada, ¿sí me entendés? Pero son cuadrapléjico capaces, se llama. cuadraplégicos, son capaces de Vegetariano. reescribir sus conexiones neuronales a través de los chips. Manejan computadores con la Ajá. mente. Eso Antes se manejaban con la vista, ahora Pero es es- con la mente. Porque es que somos electricidad, tío. Si vos te pones electrodos, digo que con una descarga eléctrica lo suficientemente ligera para que no te fríe el cerebro, con el voltaje adecuado, y estimulas áreas, por ejemplo, áreas que ya conocemos que tienen funciones especializadas. Por ejemplo, si te lo pongo en la amígdala, el organoide cerebral receptor de el miedo y de las emociones fuertes, y empiezo a enviar descargas eléctricas, choques eléctricas, ¿qué va a potenciar? Que hayan descargas neuronales, ¿cierto? En esa zona del cerebro. Entonces vos vas a empezar a sentir una paranoia que no podés describir y tu cerebro, como es un narrador, va a encontrar una solución, una respuesta racional de por qué estás experimentando esa paranoia, aunque sea perfectamente inducido a través de un sensor, de un electrodo. Pero mira, si Eso es nada más con muy no voy a loco. decir la marca, pero pues esas No, es gafas verdad. de realidad aumentada o Ujú. realidad virtual, Sí. vos te la pones y eso te marea. ¿Por qué me marea? ¿Por qué me da susto? Si yo sé que estoy aquí sentado y lo que estoy viendo son muñequitos, porque es que ni siquiera veo una realidad. Pero eso tiene otra completa. explicación. Yo digo, ¿cómo va a tener otra explicación? Sí, es que Lo recuerda, mismo, tu o sea, estoy cerebro, haciendo estímulos tu cerebro, y me están haciendo una realidad totalmente tu cerebro diferente. utiliza el líquido que está en los oídos para balancearse y él mezcla eso con lo que estás viendo. Hay el 90%, el 80% de la información que procesa el cerebro. Independientemente de lo que pase con Pero el vos, mareo. pero vos- digo, mi punto es que vos puedes acostumbrarte a esa diferencia y luego te dejas de marear, o sea, Ok, yo me puedo acostumbrar a eso. Pero él refiere a que él tiene el pensamiento consciente de que es mentira. ¿sí? Yo tengo el Que es- pensamiento consciente de que eso es un juego. Ajá, de que Ah. es una realidad simulada. A pesar de que es una realidad simulada, si a vos se te llega a parecer esa realidad simulada, un muñequito que te haga ¡guau! Te asusta. Pero si yo estoy aquí, mira, yo estoy Sé que es un juego. bueno, que Una tan realidad inmersivo mentira. sea, claro, claro.
Y lo que estoy viendo no es realidad. O sea, si yo viera estas imágenes así como las está planeando ese momento, y lo estoy viendo, te estoy viendo, no, pues, Es que, bueno, espérate un momentico, porque pero el son libro, muñequitos. el libro Pero cuando ahí es estamos leyendo curioso. de un caso en contra de la Esa, realidad, esa cosa es muy dice, curioso. vamos a llegar a tal punto de tecnología, de una tecnología tan avanzada, Ujú. que vamos a poder crear un mundo virtual. Vamos a poder crear un mundo virtual en el que, literalmente, ahorita como vos decís, es que esto sí es real, esto sí es real. En ese mundo virtual va a ser real. Claro, porque Se va a si sentir vos real. puedes enviar las señales eléctricas a tu brazo para que sienta que es en una superficie específica. Entonces, Claro, wow. pero eso es lo que estoy Es más, diciendo. esto podría Ni ser siquiera una en tu simulación. brazo, Es lo que yo te estoy aquí. diciendo, mira. Tiene que Yo- ser yo nomás trabajé- aquí. miren, yo trabajé con personas con discapacidad durante unos años. Y me parecía muy curioso, luego lo aprendí por qué, pero me parecía muy curioso que les ponían una prótesis, me mienten las personas que han sufrido algún tipo de accidente que tengan una prótesis, y es mentira. Y te daban una prótesis y les picaban la prótesis, y se rascaban la prótesis. Mm. Entonces yo, al principio de trabajar con esas personas, yo decía, pues, ¿y qué le pasa? Muy exótico. ¿Está loco? ¿Qué le pasa? No, enloqueció. No, es que la piquiña jamás va a ser aquí. La piquiña es acá en el cerebro. Bueno, Todo eso El es lo dolor que no es se- aquí, el dolor es aquí en el cerebro. Yo puedo controlar los dolores de mi cuerpo a través de mi cerebro. todo ¿no? eso es lo que se Algo respecto de la información. Ah, bueno, termina. Entonces terminar es el tema de esto es verdaderamente loco, pero también es muy peligroso. Parte de lo que yo muchas veces he dicho es, el conocimiento es peligroso, en manos equivocadas es peligrosísimo. El conocimiento es bueno Pero para esto es un avanzar, juego. para crecer. Exacto, pero es peligrosísimo. Porque si usted no tiene conocimiento, usted no tiene así, solamente hay conocimiento, uy, tan bacano es, tan chévere las gafas de realidad virtual, ¿sí? Y digamos que dentro de esas gafas de realidad virtual estoy es conspiranoico, sí. Pero digamos que en medio de esa realidad virtual en la que usted entró, empiece, Nicolás, tenés que ser comunista, Nicolás. Tenés que ser comunista, Nicolás. Hasta que generan esa posición en la que vos decís, fabriqué un recuerdo, fabriqué una creencia, fabriqué inclusive hasta una fe. Curiosamente, El impulso pero que es algo que impulsó, ya Precisamente eso que estás mencionando, salió una noticia recientemente de que una empresa para rehabilitar presos está creando unas gafas de realidad virtual que te van a hacer, o sea, que te van a conectar directamente al cerebro y te van a hacer vivir desde la perspectiva de la víctima lo que sintió cuando le hiciste el delito. Wow. Y te lo va a hacer repetir desde el sentimiento de la víctima como si hubieras pasado esa sensación muchísimas veces en el tiempo. no Porque estaría nada de acuerdo con eso. Mira, es como yo para no nada. estaba diciendo si Por estaba de eso, acuerdo o no, solo estaba comentando. no me está No, te estaba comentando Nadie está pidiendo tu opinión. que era lo que... No, pero decirlo. No, lo que yo digo, mira, aparte de la broma, es Se hace re loco. cuando yo decía que en algún momento los seres humanos somos menos evolucionados de lo que creemos y somos más primitivos todavía. Es, por ejemplo, si cogen a un ladrón y lo matan a garrote, la gente aplaude. Sí. ¿Sí? Le dieron paloterapia, escribe. Le dieron lo que se merecía. Y yo pienso, si cogemos un ladrón, que es lo que queremos sacar de la sociedad, y lo matamos a golpes, pues quitamos un ladrón, pero generamos 5 homicidios. Pero si matamos a 2, ¿Qué? si hay un déficit. Entonces, cogimos a 2 homicidas, pero entre 8 los cogimos a patadas y nos matamos. Entonces, sacamos a dos homicidas de la sociedad, pero creamos otros 6, otros 8. No, yo decía que si yo mato a 2 homicidas, queda un déficit de homicidas. Quedo yo solo como homicida. Ya, muy bien. Entonces, en ese mismo orden de ideas, con todo lo que pasa, nosotros somos más primitivos de lo que nos imaginamos. Porque algunas cosas que creemos como que, somos el adelanto, eso es la verdad. Esto es lo que decía de los presos. Uy, qué bacano, si ese fuera el deber ser y permaneciera así. Pero vos podrías ser un preso político con el que no esté de acuerdo el gobierno de turno. Y yo soy demasiado conspiranoico, pero Es que todo va con el poder de turno. exacto. Y entonces, ahora digo que ese preso es peligrosísimo, le pongo un chip y lo pongo a pensar como yo creo que piensa. Pero yo lo dije en el otro podcast, úsese bien o úsese mal, sigue siendo una herramienta al final, o sea, es una herramienta. Los martillos existen para clavar puntillas, entonces no creemos martillos porque hay gente que mata a gente con los martillos. Y alguien lo va a usar. Siempre lo van a tratar de usar mal, pero ante eso está el avance tecnológico. Está crear antivirus y protecciones para hacking. Ahora ¿Ese es el peligro? te van a vender antivirus cerebral. Si uno está viendo es que la base de datos de virus ha sido actualizada. El peligro es saber que el martillo, Sí. no es que no lo hagas, no es que das conocimiento, es que no me refiero a eso. El peligro es saber que el martillo, cuando lo golpea contra otra vez, te puede quitar la vida. Pero es Hay que gente que aguanta la respiración y no sé por qué. ¿Ah? Está buscando una persona que aguanta la respiración para ver si se muere.
Napoleón se tomó un veneno, Probarlo. se tomó, que bueno que le era tan grande, tenía ese ego tan grande, se tomó una cantidad inmensa de veneno, pero como era tanto el veneno, el cuerpo reaccionó muy fuerte al veneno y lo devolvió, lo vomitó. Entonces, ni él decía, mío, ni el veneno pudo conmigo. Entonces, la información de la gente es, oh, ese man no mató ni el veneno. Oh, era que había una reacción que la gente no conocía. El que lo No, no, conoce pero dice, eso claro, lo que vos estás haciendo, y espero no estar utilizando un término incorrecto, pero se llama Ojalá. fear mongering, que es ante cualquier, eso es reaccionario, incluso conservador, que es ante cualquier tipo de cambio, mencionemos primero lo que puede salir mal, y como si lo que puede salir bien no desbalance, fuera mucho mejor que lo que pueda salir mal. O sea, solo voy a poner un ejemplo así, de pronto no es el mejor, pero ¿cuántas personas al año utilizan el martillo de la manera adecuada y cuántas personas lo utilizan de la manera ¿Vos adecuada? sabés cuántas personas al año utilizan una bananita para traer un niño y violarlo? Jue- No, pues yo simplemente me pregunto. Pero acá Yo no, buscan la yo banana. no El me estoy, problema, yo no me estoy pero oponiendo al escúchame, cambio. Yo no me estoy el oponiendo al punto es cambio. que el martillo no provocó que la persona lo agarrara para matar. El martillo no lo provocó. ¿No vos sabes esto? Entonces, ante este avance tecnológico en el que Neuralink va a permitir que las personas comuniquen de una manera más efectiva, eso no va a abrir las puertas, va a motivar a la gente para que empiece a hackear. La gente ya está hackeando antes de que la Pero entonces, si me tecnología ponen de exista. ideas, a mí me dijeron que había una investigación en la que se había dicho que el hecho de que permitieran el aborto hacía que se bajaran los niveles de violencia. Entonces no tendría ningún asidero lo que me acabas de decir. ¿Cómo así? No entendí Claro, nada. si yo tengo una acción sobre algo, eso genera en proporción o estudio algo que pueda cambiar, como por ejemplo, es que sacamos la tecnología, ¿sí? Va a mejorar la vida, va a mejorar las acciones de las personas. Puede pasar algo malo. Ah, es que usted se opone a la tecnología. Yo no me estoy oponiendo a la tecnología. Es precisamente lo que se está diciendo. Hay reacciones que se pueden suceder y simplemente hay que partir del tema, pero no es que me oponga a eso. Yo no digo que cierren la biblioteca, que cierren la que corten el internet para que la gente vuelva a la O sea, tal vez biblioteca. explícitamente no lo estás haciendo, pero yo lo que considero de... Hay que tener cuidado. Pero yo creo que ahí se Porque vuelve no solamente es. más una experiencia subjetiva, porque, Si la gente porque no, si no advirtieron, la gente no lo dijo sobre los teléfonos. Y hoy en día todo el mundo es pegado al porque es teléfono. que lo hemos hablado también muchas veces, que Ya todo va a viene tomar con la meta otra vez. sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, es como la ingeniería genética. En el momento que se empiece a integrar mucho más y empiecen a aparecer humanos que son más inteligentes, son más rápidos, no se enferman, Wow. no tienen que dormir tanto tiempo y empiezan a superarte en absolutamente todas las Claro. áreas económicas, pues vos vas a estar presente a dos situaciones. Mm. O haces lo mismo que ellos para estar al nivel o te adaptas en tu mundo Adaptarse a inferior. morir. Aunque yo creo lo Darwinismo. mismo, pero yo creo lo mismo. Adaptarse a Yo morir. creo que Similar con hay Neuralink. que seguir siendo personas en otro nivel, y no porque yo sea en un nivel superior, ni mucho menos. Ujú. Ya aprendiendo. Pero tiene que haber personas en un nivel más alto, personas más evolucionadas, porque si todos somos ingenieros y todos estudiamos, entonces, ¿qué carajos le da la tierra? ¿Quién la cultiva? Pues No, yo... yo soy el jefe, ¿y quién le da la tierra? No, pero es que eso no es mutuamente exclusivo. O vos puedes ser un ingeniero y aún así sigues dedicando a esas cosas. Lo harías de una manera incluso más práctica. Ahí quedan las Será preguntas mucho mejor. sobre la. Sí, es un tema muy, muy interesante. Ahí quedan muchísimos temas. Vamos a seguir conversando. Mira, Tocamos de todo. Ahí No nos... le podemos llamar conversaciones de bar, pero que nos trae mucho conocimiento, porque estos son Más tipos conversaciones muy de estudiados. balcón. Conversaciones de balcón. Conversaciones de balcón. Uy, suena como. Conversaciones de vagos. Estudie bajo. Conversaciones de huevitos. Estudie bajo. No sé, Bueno, la invitación para el nuevo podcast y para que ustedes se pregunten todo el tiempo cómo podría funcionar esto mejor, mejorar las relaciones interpersonales, estudiar, leer, ver que hay un mundo mucho más allá de nuestro día a día, que la vida es muy corta y que podemos aprovecharla mucho mejor. Totalmente. El libro, recomendado. bueno, les voy a recomendar un libro que me está volando la cabeza ahorita mismo. Es de una autora española, ¿cierto? Ay, ay, Primera vez que leo a una mujer y me sorprendió mucho por la forma en la que escribe. La verdad me identificaba demasiado. Y se llama El peligro de estar cuerda, no cuerdo, cuerda, de Rosa Montero. Entonces habla como un pequeño porcentaje de la población a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser un poco más creativa y cómo esto está relacionado o correlacionado con la enfermedad mental, con los excesos, con diferentes formas de explorar la humanidad, formas de explorar la realidad que a la mayoría de las personas les parecería cosas de locos, ¿cierto? O de junkies, por decirlo así.
Entonces me parece muy interesante la aproximación de la periodista española y no sé, si a alguien le interesa, que le echen un ojo. ¿Libro que recomendarías? Que no sea la Biblia. Ah, la de la Biblia. La Biblia. ¿La Biblia autor? Salmo 23 ¿Autor de la Biblia? Dios. Okay. o Juan. Oh, Juan. Dios o Juan. Ok, ¿la Biblia entonces? O Saulo. Ok, la Biblia. Y yo, que creo que va muy de la mano con todas las conversaciones que tuvimos hoy, otra del mismo autor que el libro que recomendé en el podcast anterior. Este es de Malcolm Gladwell, otra vez. Se llama Talking to Strangers, hablando con extraños. Habla mucho del lenguaje y cómo la manera en la que nos comunicamos nos limita de cierta manera. Entonces, bueno, definitivamente nos limita. Es un libro muy interesante, cortico. El audiolibro es excelente también. Y ya que estamos hablando, yo no soy en contra de los audiolibros. Y si le echan un ojito o un oídito, le pueden echar un oídito. Yo creo que lo van a disfrutar mucho. Un libro también recomendado. Yo recomiendo un libro que me encanta mucho, mucho. No es fácil de conseguir, pero lo pueden descargar en internet porque físicamente ya no es fácil de conseguir. Es Un minuto para el absurdo de Anthony de Melo. En cada página tiene una historia sobre un maestro y un discípulo y le va a dar unas buenas enseñanzas de vida frente a cómo enfrentar a personajes como estos. Y no me No, Un minuto para el absurdo de Anthony de Melo. Sí, me da mucha risa que mi papá siempre es, ¿qué libro? La Biblia. Ya digo yo el libro y luego, ¿sabes qué? En realidad tengo otro libro. Pero la Biblia es muy buena. De Anthony de Melo. Es muy melo el libro. Muy melo. Más melo de Antonio de Melo. Bueno, se cuidan. Pásenla bien. Pásenla bien, primates. Vamos juntos a crecer con primates que cuestionan. Ven, empieza a aprender. Pensamiento crítico, libre y radical. The Primates es el canal. Libera tu mente, abre tu corazón. Con nosotros encuentra la razón. La razón. Con nosotros encuentra la razón. No hay barreras, no hay temor. Exploramos con rigor, con ideas y debates. Nuestro mundo es mejor. Ven,